¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Agenda Económica aquí en CNN Chile. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana, comenzando otro día bien frío, este día miércoles. Aquí estamos listos para acompañarlos con la información más importante para este 15 de mayo. Vamos con nuestros titulares, un resumen de los temas que estaremos revisando a continuación. 8 de la mañana con 2 minutos. Vamos a conversar, entre otras cosas, de las proyecciones que ha hecho el Ministerio de Hacienda en su informe de finanzas públicas respecto a este 2024. Por un lado, sube la proyección de crecimiento para este año. Hacienda apuesta por una cifra de 2,7% de crecimiento total del PIB en este 2024. Sin embargo, esto tiene como contrapartida una inflación que estará más alta de lo que se había estimado inicialmente. ¿Cuáles fueron los balances que hicieron desde Hacienda? ¿Qué proyecciones específicas están haciendo? Lo vemos en unos minutos aquí en Agenda Económica. Por otro lado, también vamos a revisar el detalle de lo que viene para las ISAPRES. ¿Cómo quedan este sector después de la aprobación de la ley corta? Bueno, ayer sacaron la voz algunas ISAPRES que emitieron comunicados para hacer su propio balance después de una larga tramitación bien difícil que concluyó con la aprobación en la Cámara de Diputados. Desde Banmédica, por ejemplo, y Vida 3 dicen que no asegura la sostenibilidad del sistema, que era uno de los objetivos que precisamente buscaba esta ley, no solo el pago y la devolución de aquello que se cobró en exceso. ¿Qué es lo que vendrá ahora? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es lo que vamos a ver en una nota preparada para hoy. Y por otro lado, vamos a revisar también qué ocurrió en el encuentro anual de la Cámara Chilena de la Construcción ayer, donde estuvo el presidente Gabriel Boric. La semana pasada había lanzado algunas críticas hacia la banca porque no estaban entregando suficiente crédito. Ayer, sin ocupar las mismas expresiones, de todas maneras reforzó esa idea y pidió que terminaran con una actitud pesimista, que cambiaran su visión de la economía, quizás la que traían arrastrada de las proyecciones del año 2023. Hubo respuesta también desde la banca para un sector, el de la construcción en particular, que queda todavía en una posición bien compleja, sobre todo porque no está fluyendo efectivamente el financiamiento. Ya les contamos más en unos minutos. Y en materia de negocios, ayer BYD, empresa china que está liderando la transición hacia la movilización eléctrica en el mundo, hizo una alerta bien relevante respecto a sus planes acá en Chile en particular. La CEO para Latinoamérica advirtió que las cosas acá en Chile van muy lento y advirtió retrasos que podrían poner en duda la construcción de una planta que tiene comprometida acá en Chile por una inversión superior a los 260 millones de dólares para la construcción y la fabricación, de cátodos de litio. Es un proyecto muy relevante que está empujando junto a la Corfo, que dijo que va a revisar los antecedentes. ¿Cuál fue el mensaje que dejó la ejecutiva? Lo vamos a ver en unos minutos. Y en las noticias de los mercados hay varias sorpresas. Hoy día todo está girando en torno al dato de inflación que vamos a conocer en Estados Unidos. Es el dato que va a mover la semana. Vamos a ver si es que está cediendo o no la inflación en el país del norte, una señal muy relevante para lo que haga la Reserva Federal luego con las tasas de interés. Por mientras, los mercados cautos en Europa, más bien en terreno plano, con Londres destacando y un alza de 0,3%. En Asia más temprano ya cerraron las transacciones. En terreno negativo, China, 0,85%. El Nikkei también en terreno más neutro, 0,08%. Lo que no ha parado es el precio del cobre, que sigue subiendo. Revisemos datos que nos interesan en el mercado local. Fíjense que a esta hora el metal rojo está cotizándose en el valor más alto de su historia. Por primera vez supera la barrera de los $5. Ha llegado a cotizarse, de hecho, en 5,067 dólares por libra, y está siguiendo este rally que ya habíamos visto en los días previos. Hay factores de especulación quizás desde el punto de vista financiero, pero también definitivamente problemas de suministro desde el lado de la oferta que están empujando el precio. Por otro lado, el IPSA ayer sigue también subiendo, llegó a 6.728 puntos. Y el dólar está a la baja, 914 pesos, sigue retrocediendo la divisa norteamericana y muchos analistas ya ven que podría romper esa resistencia en torno a 900 pesos. La UEF, por último, hoy día tiene un valor de 37.342 pesos. Bien, vamos a ir a otro tema. Esta semana conocimos datos bien interesantes sobre el mercado laboral, en particular los que entrega la Dirección del Trabajo, sobre las desvinculaciones de empresas. Hay un catastro total de los motivos por los cuales también se van llevando adelante este proceso de desvinculación, y un indicador que se mira con atención es aquel proceso de desvinculación que está asociado a la justificación de la necesidad
de la empresa, como la causal para proceder a un despido al término de algún vínculo laboral. Y es uno de los termómetros que tenemos, en definitiva, del mercado laboral. De ese tema conversamos con el economista Juan Bravo, director del Observatorio de Complejidad Económica de la Universidad Diego Portales. Gracias por el contacto, Juan. Muy amable. Hola Sebastián, muy buenos días, muchas Buenos gracias días. por la invitación. Bueno, Juan, es bien interesante este dato. Hay varias formas de leer el mercado laboral. Por supuesto que el informe del INE puede ser una de las referencias, pero es interesante ver qué pasa con otros indicadores para entender la complejidad precisamente del mercado laboral y entender mejor qué es lo que está pasando. Los últimos indicadores muestran que en marzo hubo un freno, si se compara con marzo del año pasado, en el aumento de estos despidos por necesidad de la empresa. ¿Qué nos muestra en definitiva estos datos administrativos de la Dirección de Trabajo, Juan? Bueno, efectivamente, este es un dato que es bien interesante y es complementario, ¿cierto?, a las cifras que nos muestra la encuesta de empleo del INE. Este es un dato de registro administrativo que Ujú. lleva la Dirección de Trabajo. Y en particular, el que miramos los economistas para monitorear el mercado laboral son los despidos por necesidades de la empresa, los asociados al artículo 161, número uno. ¿Y por qué? Porque los despidos por necesidades de la empresa se asocian a procesos de racionalización o modernización, Ujú. a bajas en la productividad o a cambios en las condiciones del mercado o de la economía. Por lo tanto, esta causal está estrechamente ligada a lo que está pasando con la actividad económica. Es distinto a un Ajá, despido, por ejemplo, por incumplimiento del contrato de trabajo o porque a un trabajador lo pillaron robando. O, ¿te fijas? O sea, esta claro, causal en claro. particular tiene que ver directamente con la situación económica. Entonces, lo que ocurre en marzo es que los despidos por necesidades de la empresa cayeron un 2,9% anual. Ajá. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque llevábamos 24 meses consecutivos de alzas en los despidos 24, por 2 años. necesidades de la empresa. 4 meses, 2 años exactamente. Entonces, este dato marca un quiebre en esa tendencia al alza Ujú. y en ese sentido, entonces, esto por supuesto que es una buena noticia que Sí, las claro. desvinculaciones por primera vez después de 2 años empiecen a caer, ¿cierto? Juan. Y esto entonces se suma a otros indicadores del mercado laboral que muestran una gradual mejoría en el mercado Ajá. laboral. O sea, ¿uno podría vincular este dato en particular más al ciclo económico realmente? Absolutamente. Ujú. Recordemos, ¿cierto?, que la desaceleración económica Ujú. comienza justamente en el año 2022, más bien hacia la segunda mitad de 2022, y que tiene que ver, ¿cierto?, con el ajuste en la política monetaria que hace el Banco Central para poder reducir la inflación. Esto continúa en 2023, ¿cierto? Recordemos que en el año 2023 la economía apenas creció 0,2%, que en la práctica significa, ¿cierto?, que estuvo estancada. Ujú. Eso es prácticamente no crecer. Y justamente lo que ocurre en el primer trimestre de 2024 es que la economía empezó a crecer más. La actividad económica creció 2,5% de acuerdo a las cifras preliminares Ujú. en el primer trimestre de 2024, y por lo tanto eso es mucho mejor que el desempeño que habíamos tenido hacia fines de 2023 y por lo tanto en ese sentido no es una sorpresa que los distintos indicadores ya Claro. empiecen a mostrar algunos signos de mejoría. El mercado laboral sigue debilitado, pero Ujú. ya empezamos a ver algunos signos de mejoría. Sí, y este es otro de ellos. Juan, Ujú. bien interesante esa señal. Entonces, ahora uno podría ir proyectando esto hacia adelante con números similares desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral. Te lo pregunto porque vamos viendo esta fotografía con cierto rezago, ¿no? Vemos antes los datos de actividad económica y luego quizás esa fotografía de empleo más amplia. Claro, efectivamente, el mercado laboral va reaccionando, ¿cierto?, con algún rezago, porque no basta con un par de meses de mejor crecimiento para que Exacto. suban tan rápido las contrataciones, ¿cierto? Primero se tiene que afianzar esto, pero todo indica, ¿cierto?, que así va a ser, que vamos a crecer este año más cerca de nuestra capacidad de crecimiento de mediano plazo,
que está levemente por sobre el 2%. Y eso, si bien no es una cifra espectacular de crecimiento, sí es mejor que lo que vimos en 2023. Y por eso mismo, ¿cierto? Es que lo que esperamos es que esta sea una mejoría del mercado laboral, pero gradual, paulatina, no una recuperación rápida, abrupta, porque tampoco es que vamos a crecer al 4 o al 5%, pero Ujú. sí vamos a crecer más que en 2023. Y por lo tanto, entonces, lo que deberíamos ver hacia adelante es que vamos a seguir viendo mejorías, por ejemplo, en la creación de empleo asalariado formal en el sector privado, Ujú. que en los últimos meses, todos los meses ha ido mostrando un alza mayor que el mes previo. Todavía se crean malos empleos, de Sí, hecho, la tasa de ocupación formal subió, ¿cierto?, en el último dato del INE, pero a pesar de ello, en conjunto, la creación de empleo asalariado formal en el sector privado también sigue aumentando. Por ejemplo, las vacantes laborales de Internet que lleva ajá. el Banco Central también mostraron una moderación en la caída. Los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones de los cotizantes dependientes de FP también mostraron una moderación en la caída. Por lo tanto, la verdad es que ya son distintas fuentes de información que van Claro. mostrando esa mejoría paulatina, pero eso es bien importante, que entendamos que va a ser muy gradual cómo se va a ir recuperando el mercado laboral. La tasa de desempleo lentamente va a ir descendiendo. Ujú. Esto no va a ser un proceso rápido, sino que gradual. Sí, de la mano de una actividad económica que también no está lejos de su potencial también. Juan, lo último, respecto a los sectores económicos en particular, ¿es posible identificar algunos que están liderando este proceso o que se están reactivando quizás con más rapidez, que están generando más empleo? Disculpa, no oí la última Sí, sí es pregunta. posible, Juan, identificar sectores específicos que estén recuperando más empleo o de manera más rápida en este ciclo. Sí, bueno, el comercio es una de las ramas que ha ido mejorando significativamente en los últimos meses, ¿cierto? Recordemos que el comercio fue una de las ramas más golpeadas durante este proceso de ajuste de la economía, porque también fue una de las ramas más beneficiadas cuando tuvimos el exceso de liquidez. Claro. Entonces, luego vino el ajuste, ¿cierto? Y ahí vino una contracción muy importante en el comercio, pero el comercio ya viene varios meses mostrando mejorías en el empleo. También otra buena noticia que mostró la última cifra del INE es que ya se empieza a estabilizar el empleo en la construcción, que fue la rama más golpeada durante este periodo de desaceleración económica. Entonces ya al menos esa rama comenzó a estabilizarse después de tener también cerca de 2 años ya con caídas, con destrucción de empleo. Entonces, la verdad, Sebastián, es que yo te diría que es bastante generalizado este proceso Ujú. de mejoría en el empleo. Ya son muy poquitas ramas las que están mostrando una destrucción de empleo y más bien es bastante transversal esta recuperación. Bien, Juan, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Encantado, muchas gracias por la invitación. Gracias Que por el tengas contacto. muy buen día. Igualmente. Nos vamos a ir a una pausa, seguimos con Agenda Económica, queda más información por revisar al regreso. Son las 8:18 y estamos de vuelta, seguimos en Agenda Económica y vamos a revisar qué fue lo que ocurrió ayer en el día después de las reacciones tras la aprobación de la ley corta de ISAPRES. Hubo una visión bastante más pesimista de parte de algunos actores del sector de aseguradoras que dicen que esto no va a garantizar la sostenibilidad. Mientras tanto, la superintendencia ya emite circulares y prepara otras para poder implementar esta ley y de esa forma dar cumplimiento con el fallo de la Corte Suprema. En la siguiente nota, Macarena Román nos cuenta. Eduardo, ¿has escuchado algo de la ley corta de ISAPRES? ¿Tiene algunas dudas al respecto? La verdad no he escuchado nada y sí me gustaría saber porque desconozco completamente. No, tengo dudas todavía. ¿A quién le toca? No tenía idea que me podría tocar eso. El asunto de que regular si es que va a haber una ISAPRES en quiebra. Mucha gente no tiene idea de qué se trata. Y si usted es uno de aquellos, no se preocupe, en el siguiente informe se lo contaremos.
El proyecto, ya despachado por el Congreso, fue presentado para hacer cumplir el fallo de la Corte Suprema, sin poner en riesgo el sistema de salud, y establece, entre otras cosas, la devolución de los cobros excesivos por las ISAPRES. Los montos cobrados en excesos deben devolverse y las ISAPRES van a tener que pagar la totalidad de la deuda que mantienen con sus afiliados y afiliadas en cuotas establecidas con prioridad a las personas de mayor edad, dando, insisto, estabilidad al sistema. Suena bien, pero las dudas en la calle persisten. ¿Cuánto me van a devolver? Eso cambiará caso a caso. Todo depende de la edad y de cuánto tiempo estuvo con la tabla de factores antigua. De todas maneras, las personas, para su tranquilidad, cuando la ISAPRE informe el plan de pago, va a venir el cálculo individual en UF de cuánto se le adeuda, de manera que todo va a ser transparente para las personas. ¿Cuándo me lo van a devolver? Una vez publicada la ley, las aseguradoras tendrán un mes para presentar el plan de devolución, con un mes adicional de prórroga. De ahí en adelante, la Superintendencia de Salud irá emitiendo circulares con los mandatos correspondientes. Pero eso de los primeros hasta los 65 años, en 5 años, no sé cómo va a ser, porque en lo que lo leí no está muy bien detallado, etcétera, etcétera. La devolución se hará en 13 años para personas hasta 64 años, en 60 meses para quienes tienen entre 65 y 79 y en 24 meses para quienes son mayores de 80 años. Todo a través de bonos de deudas, excedentes, o también se podrá llegar a un acuerdo con la ISAPRE para que sea un pago inmediato con un porcentaje de descuento. Decir que esto involucra a las partes, ¿no? Por lo tanto, no es una decisión que la ley imponga, ya es una decisión que tienen que convenir las partes, la ISAPRE con los afiliados, y por lo tanto media la voluntad de ambos. ¿Cuánto subirá mi plan? Todos los afiliados tendrán experiencias diferentes, pero lo que es certero es que los planes se nivelarán como mínimo al 7% de cotización obligatoria. A eso se puede sumar una prima extraordinaria con tope de 10% de los contratos al valor de julio 2023, además de los ajustes anuales comunes, considerando eso sí modificaciones en el indicador de costos de salud. A la gente joven que tiene contratos posteriores al 2020 probablemente van a ser más afectados por el alza, y por eso es que también hubo la necesidad de poner un techo a esa alza. Y por cierto que todos los incentivos para la industria son tratar de mantener a esa gente joven dentro de sus afiliados. Industria que se refirió a la aprobación del proyecto a través de comunicados donde valoran la idea, pero también aseguran que la iniciativa por sí sola no espantará la crisis, pensamiento que comparten las clínicas. Es más, vemos con inquietud que entre los mecanismos de pago que las ISAPRES tendrán para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Suprema está la generación de excedentes, los que podrán utilizarse en prestaciones de salud, lo que engrosaría la ya abultada deuda que mantienen con nosotros. Aunque desde el gobierno responden que las empresas en cuestión deben poner de su parte para no entrar en insolvencia, la ley corta de ISAPRES, según el Ejecutivo, ya es ayuda suficiente. ¿Estamos pagando nosotros mismos los cobros excesivos de los planes? No debería ser así, ya que las alzas consideradas serían menores al resultado de la adecuación de la prima GES, la tabla de factores que rija en septiembre de este año y la devolución correspondiente, aunque como en la mayoría de los puntos, todo dependerá de cada caso. Sí, lo único que tenemos hoy día claro es que nada se desploma, esta cosa fatalista, horrible que iba a pasar, no va a pasar ya. Y que hoy día vamos a tener un FONASA con nuevas modalidades mucho más atractivas. Eso es lo único concreto que tenemos al día de hoy. Claro, porque quizás lo más valorado de este proyecto es que se fortalece FONASA a través de la modalidad de las licitaciones que haga el sistema público de seguros complementarios, todo con el fin de equipararlo lo mejor posible con el sector privado. Son las 8:23. Vamos a ir a ver otro tema. El Ministerio de Hacienda hizo una nueva actualización de sus proyecciones macroeconómicas para este año. Lo planteó en el contexto del informe de finanzas públicas. Y hay varias novedades. Estuvo bien noticioso lo que anunciaron ayer Mario Marcel y la directora de presupuestos Javiera Martínez. Veamos el detalle, porque se estima un crecimiento mayor para este año, pero en contrapartida la inflación también va a ser más alta. Veamos algunos de los detalles. Primero, respecto al déficit que está proyectado para este año. El déficit efectivo de 2024 debería estar en torno
al 1,9%, es decir, esto no es una sorpresa, en todo caso vamos a gastar más de lo que va a ingresar al fisco este año y eso sería de un 1,9%. Ahora, si es que lo vemos desde el punto de vista del déficit estructural, con ciertas estimaciones de largo plazo que se hacen respecto a factores muy incidentes en este dato, como el precio del cobre, bueno, el déficit es un poco mayor, 2,2% de déficit estructural para este año en el informe de finanzas públicas. Veamos otro antecedente respecto a las proyecciones también que ha hecho el Ministerio de Hacienda en relación al Producto Interno Bruto y también a cómo esto va impactando en la deuda bruta de aquí hacia adelante. Este es un análisis bien interesante porque ha cobrado más fuerza este tema. Hay mucha preocupación sobre la evolución que está teniendo el nivel de deuda que ha ido acumulando nuestro país. Deuda que hay que ir pagando, por supuesto, y que genera intereses cada vez más altos si es que sube. Para este año se estima que la deuda va a terminar en torno al 40,6%. Sube en 2025, llega a un 41,2%, pero ahí se estabilizaría. Eso proyecta al menos el Ministerio de Hacienda, en torno al 41% para el año 2026 y luego ya los 2 años siguientes debería bajar incluso un poco, estabilizándose definitivamente en estos niveles. Son las proyecciones que hace el Ministerio de Hacienda en función también de los datos de actividad económica proyectados, del precio del cobre que se estima hacia adelante, además de otras fuentes de ingreso, pero es un antecedente bien relevante. Por ejemplo, respecto a los ingresos que tiene el fisco para este año 2024, está proyectando que habría un nivel de ingreso algo más alto. Debido al cambio en estas proyecciones, se estima que el aumento sería equivalente al 0,1% del PIB. ¿Por qué? Básicamente porque se estima un precio del cobre que está más alto. La estimación que hace el Ministerio de Hacienda es de un precio del cobre promedio para este 2024 en torno a $4.20 la libra. El año pasado estaba estimando por debajo de los $4 y porque el PIB también crecería más, 2,7% en la estimación de crecimiento de este año, de acuerdo al Ministerio de Hacienda. Está por sobre lo que ha proyectado el mercado en la última encuesta de expectativas económicas y en la parte más alta definitivamente también del rango del Banco Central de 2 a 3%. Son los datos más interesantes sobre la inflación, 3,8% sería el cierre de este año, de acuerdo a los datos del Ministerio. Bien, y nos vamos a otro tema, 8:27. Ayer se realizó el encuentro anual de la Cámara Chilena de la Construcción. Participó el presidente Gabriel Boric, que ya la semana pasada había abierto un flanco de discusión en torno a este sector en particular, cuando acusó a la banca de ser coñetes. ¿Se recuerdan? En los préstamos a este sector. Bueno, ayer reafirmó la idea, no ocupó el concepto nuevamente porque dijo que no quería entrar en polémicas, pero reafirma su crítica al sector de la banca sobre el financiamiento que está fluyendo para el sector inmobiliario y la construcción. Los detalles los vamos a ver en la siguiente nota. Y tiene que ver con los bancos. Insisto, más allá de cualquier adjetivo, no me interesa la polémica, me interesan las soluciones. Sacó risas el presidente Boric cuando mencionó a los bancos en el encuentro anual de la construcción. Es que hace menos de una semana los catalogó de coñetes. Los bancos han estado, como se dice, muy coñetes, en particular con las empresas de construcción para poder sacar adelante nuevos proyectos. Este martes, si bien no usó un calificativo tan coloquial, igual le envió un mensaje a la banca para que actualicen su visión de la economía, ya que los consideró muy pesimistas. Acumularon provisiones muy por encima del requerimiento regulatorio, en previsión de una crisis que no llegó y que no va a llegar. Los invito a la Asociación de Bancos y a los bancos particulares a actualizar su visión de la economía y a darse cuenta que una visión excesivamente restrictiva del crédito. Nosotros lo que hemos hablado con los bancos es que no hablen generalizadamente de la industria de la construcción, sino vayan analizando las empresas una a una y a las personas que se les dan los créditos y así ir otorgando más créditos que hoy día es tan necesario para paliar el déficit de vivienda. En exclusiva con Agenda Económica, el presidente del gremio banquero respondió el mensaje del mandatario, no al concepto de coñetes o tacaños, sino al porqué de ser estrictos con los créditos. Todas esas decisiones no se hacen en base a voluntarismo optimista ni en base a pesimismo. Se hacen principalmente en base a conceptos técnicos, a normas, hacia prácticas internacionales, las mejores posibles. Basilea es el contexto en donde nosotros actuamos.
¿Los bancos son coñetes con la construcción? Según ellos, no. La dificultad creciente de cumplir con los requisitos bancarios se debería, según la entidad, a que nos encontramos en un ciclo contractivo de la economía. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con las condiciones de acceso al crédito. Así que, sin duda, revisar lo que se puede hacer mejor siempre es una buena medida. En los últimos 4 años, la banca privada ha dado más créditos que la banca estatal del punto de vista de deudores hipotecarios. El Ejecutivo culpa que los bancos serían uno de los grandes responsables del complejo escenario que viven las constructoras al no ajustar sus requerimientos de crédito. Desde la Cámara Chilena de la Construcción indican que la crisis va mucho más allá, por lo que propuso al Estado concesionar la construcción de 200.000 viviendas, finalizar con el trabajo terminado, trabajo pagado y priorizar 21 proyectos de obras públicas a lo largo del país. Además, avanzar en iniciativas del Fast Track económico que incentivan el crecimiento e inversión. Entrando de lleno en materia y en particular, me quedé con tu discurso, Juan Armando, acá. Pero estamos muy en línea, así que... Nosotros tenemos la meta, mientras antes, mejor. Por eso vamos a apoyar al gobierno para que justamente saque el proyecto de permisología lo antes posible y de esa forma tener mayor flexibilidad y mayor dinamismo para activar los proyectos. Nosotros no queremos, estamos alineados con el gobierno. Las tasas de crédito hipotecario están rondando el 4,9%. Según la Asociación de Bancos, estas tasas largas seguirán altas, a no ser que el país crezca más, que disminuya la deuda pública y las clasificadoras internacionales mejoren la nota de riesgo del país. Así cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. 8:31 minutos. Partimos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen día.